Tiene el micrófono apagado. No me escucha ahí. Buenos días, entonces, a veces pasa eso. Buenos días, entonces, mientras estaba ahí la presentación, lo que les estaba a decir es de que ya estamos en la finalización casi del ciclo. Por mi parte, la última semana es la última que les doy ya la clase y después inician ustedes con las exposiciones. Si no me equivoco, las exposiciones inician, creo que tendrían que iniciar el viernes. Ya voy a revisar bien para corroborar eso. Ya están dados los grupos, ya está dado la hora a la que les toca, etcétera. Entonces, es para irse preparando ya para las exposiciones. Por otra parte, hoy hablaremos sobre los controles que existen para el manejo de plagas y sobre todo de plagas ¿cómo se llama? En almacenados. El título tiene también subtítulos. El título de la clase de hoy es Protección de granos almacenados y el subtítulo es Manejo interior de plagas en granos almacenados y subproductos. Cuando hablamos de protección, nos estamos refiriendo a todos los mecanismos que se ocupan para poder proteger todos los granos de la acción de plagas y consecuentemente también de enfermedades. Pero sabemos de que debemos de hacerlo bajo un concepto de manejo integral de plagas, es decir, no basarnos solamente en el control químico, sino que también buscar otro tipo de alternativa. Así que en ese sentido está diseñada la clase de este día. Inicio pues hablando sobre el control químico. Ya sabemos de que el control químico no lo vamos a usar de topada para el primero, sino que antes deberíamos de considerarlo como un complemento de otras medidas, es decir, no basarnos solamente en el uso de productos químicos, sino que acompañarlo de otras medidas. Ofrece el control químico ciertas desventajas, no todo desventaja, ¿verdad? Hay ciertas desventajas. En primer lugar, no toda la vida le va a estar controlando a los ¿cómo se llama? A los gorgojos o a las polillas. Pasa su efecto y hay que volver a aplicar. Además, en determinadas circunstancias pueden incluso haber riesgos de explosiones. También los residuos y pueden quedar ahí y se puede intoxicar, consumir alimentos con residuos si la replicación ha sido reciente. Igualmente, al momento de la aplicación puede generar toxicidad y causar problemas a quien no está aplicando si no ha tomado las medidas pertinentes del caso. Es importante también señalar que el abuso de productos químicos ya sabemos que genera resistencia en insectos y igualmente costos no son baratos. ¿No? Y sobre todo también los equipos que se usan no son baratos y la mano de obra que hay que pagar, entonces todo eso eleva costos. En el campo de los insectos que están, mejor dicho, de los insectos que atacan granos o cualquier producto almacenado, existen varias formas de aplicar insecticidas. Existe la pulverización residual, también conocida como aspersión, también la pulverización protectora, la vaporización y finalmente existe también la fumigación. Entonces estos son los modos de aplicar insecticidas a productos almacenados. Empezaremos hablando sobre los insecticidas de pulverización residual, conocidos también como aspersión. Y lo que sucede es que el insecticida se mezcla con agua o con cualquier otro líquido y luego se pulverizan todo lo que tiene que ver con paredes, pisos, las tarimas, los techos, todo, todo lo que tenga que ver con los granos ahí se pulveriza. Esto incluye también los equipos. ¿Cuál es el propósito? Pues obviamente exterminar los insectos, pero aquellos que se están escondiendo en grietas, en hoyitos que estén por ahí o en depresiones, en formaciones del edificio, cualquier formación que tenga el edificio que permita que ahí se puede esconder un insecto, entonces la idea es eso, eliminar todos los que están ahí. Estos insecticidas, después de usarlos, duran su cierto tiempo. El efecto no es rápido porque tienen cierto poder residual. Y dentro de los conocidos encontramos la deltametrina, el malatión, el perimifos metílico. Y están las fórmulas en las que se encuentra la dosis. Solo para manera de ejemplo, el malatión, su fórmula es 100E y su dosificación es de 2.6 milímetros por metro cuadrado. Entonces, ahí están
principales productos que se usan. Más bien estos son los que se usan cuando usted quiere pulverizar. La E, ¿qué significa? Vamos a ver si alguien se recuerda. ¿Qué significa la E? ¿Se recuerdan de que en manejo de plagas agrícolas vimos eso? CE, E, L, SL, etcétera. La GR, ¿qué significa la E? Por gusto, dije. Bueno, ahí lo dejamos de tarea. También existen los insecticidas de pulverización protectora. En estos casos, fíjense que son de pulverización residual, pero ahora vamos a hablar de los de pulverización protectora. Aquí lo que sucede es de que se pulveriza el insecticida directamente sobre los granos que están a granel preferentemente. Pero bien, en este caso ya no es sobre las paredes, sobre los techos, sobre los equipos, sino que ahora estamos hablando de tirarlo directamente a los granos, preferentemente aquellos que están a granel. Entonces, este control tiene una finalidad preventiva, pero no es curativa. Lo que quiere decir es de que se efectúa en silos y en almacenes donde todavía no hay una infestación evidente, es decir, que se note que está dañado eso de insectos y gorgojos y todo eso, sino que usted lo va a aplicar sabiendo que ahí están, pues, pero entonces le va a aplicar por encima una pulverización protectora. Y entonces aquí están los productos que se ocupan, casi son los mismos que el anterior, pero se le agregan otros. Aquí tenemos deltametrina, diclorbos, malatión, pinicometil. Estos son los que se ocupan. Lo que sucede es que estos productos vienen adaptados para poder aplicarse de diferentes maneras. Lo que cambia es la dosificación. Te compara cuando tenga tiempo estas dos, la tabla que está ahorita con la que vimos anteriormente, ahí va a ver que las dosificaciones pues cambian. También existen los que son de por vaporización o que producen niebla. Estos ya conocemos, son bien comunes en el país, particularmente en estos días que hay campañas contra los zancudos. Entonces esos son insecticidas por vaporización. Y este modelo o esta forma también se utiliza en productos almacenados, también hay procesos de vaporización. Y esto en principio, ¿en qué se basa? Pues en la producción de gotas bien pequeñitas y se necesita del calor. Con ello se alcanzan gotas con un diámetro menor a 50 micras. Y para ello el insecticida pulverizado debe de ser bastante volátil para que se mezcle con aceite diésel. Y al hacerlo se produce esa humareda. Entonces, para estos productos que hacen esta nebulización, como si es niebla, lo que se hace es que se mezcla el producto químico con diésel. Entonces, al hacerlo, se generan gotas bien pequeñitas que parezcan como si es humo. ¿Y cuál es la ventaja? Por qué se busca esto? ¿Por qué se busca hacer esa nebulización o esa niebla? La idea es de que como son partículas pequeñas, entonces que permanecen en suspensión en el aire por cierto tiempo. Es decir, no caen a la superficie ni se disipan directamente muy rápido, sino que pasan cierto tiempo en el aire. ¿Y cuál es la ventaja de que permanezcan cierto tiempo en el aire? ¿Cuál sería la intención ahí? ¿Contra qué insectos iría dirigido este tipo de productos químicos? ¿Cuál es la intención, creen ustedes, de que permanezca en el aire un rato el veneno? ¿O sería el propósito? ¿Cuál creen que sería? Piensen. ¿Cuál creen que sería el propósito? Vamos a ver aquí a don Ingrid Ninet. ¿Cuál crees que sería el propósito? Que permanezca en el aire este veneno un rato. Creo que no hay nadie en este momento recibiendo la clase. José Rutilio, ¿cuál sería la intención? Pues para que sea absorbido
los espiráculos de los insectos. Vamos a ver. Don Nelson Iván, ¿cuál cree que sería la intención? Parece que no está presente. Ah, pues ahí está. ¿Cuál No, será la intención? para tener más efecto en la, o sea, en la muerte de los insectos, pues para matar más. ¿Y cómo para matar más? Por si esto, o sea, al, al, al ponerles donde está la mayor concentración de insectos, estos vuelan o algo así, Ajá, al volar pueden siempre absorber o de alguna manera tener contacto con lo que se está ah, pulverizando. correcto. Entonces, la intención va por ahí, ¿verdad? La intención va por ahí. Por eso es de que se hace uso de este producto. Y aquí están los equipos que no son baratos, ¿verdad? Eso se llaman termovaporizadores, también conocidos como nebulizadores. Entonces, esto es lo que hacen esa mezcla de insecticida diésel y entonces y se generan esas pequeñas gotitas. Eh, Hay un detalle que hay que tener cuidado, que esto se debe de hacer después de que todo el mundo se va de la bodega, ¿verdad? Entonces, porque la bodega, como se va a llenar de veneno todo y se van a cerrar las puertas, entonces se deja eso. Si hay gente adentro, la puede intoxicarla, entonces por eso debe decir, bueno, ahora que se van todos, entonces vamos a tirar este tipo de veneno. Además, no es recomendable dejar residuos dentro del tanque del termovaporizador, porque se debe de vaciar todo. Y ya están los productos que se ocupan, normalmente son los mismos. Las dosificaciones son las que van cambiando. Y están también los fumigantes. Bueno, y estos fumigantes, alguien podría confundirlos con esto, con los de vaporización. Y vamos a ver en qué consiste la diferencia. Bueno, primero vamos a ver qué significa fumigar. Y se trata del término de desinfectar por medio de humo, gases o vapores adecuados. Significa entonces que estos también son fumigantes. Es lo que se les conoce más como nebulizadores. Este fumigante abarca utilizar especies de humo, de gases o de vapores, pero debe de tener cierta característica de ese gas. Tiene que tener la habilidad de penetrar el grano, porque si no, entonces, como dice acá, no es un verdadero fumigante. ¿Y cuál es el modo de acción? Bueno, ya alguien lo dijo anteriormente, son los estigmas por donde penetran este tipo de productos, los espiráculos. Y ellos se van difundiendo en forma de moléculas aisladas. Y si se incrementa la temperatura, entonces también la toxicidad de estos productos aumenta. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la dispersión? Si hay un elevado contenido de humedad en los granos, eso afecta la dispersión. ¿Por qué razón? Porque se absorbe mayormente fumigante. Entonces, si los granos absorben mayormente fumigante, ya se deja el resto de dispersarse. Además, reduce su distribución y penetración en la masa de los granos al suceder eso. Y aumenta también el riesgo de afectar ¿cómo se llama? El embrión de la semilla y de esa manera afectar su germinación. Aquí estamos hablando cuando tenés almacenados en forma de semilla, es decir, porque lo puedes almacenar como granos para alimentación o lo puedes tener almacenado con la idea de semilla. Entonces, si lo tenés almacenado con idea de semilla, si hay elevado contenido de humedad, te puede afectar el embrión y ya no te va a germinar. Eh, También los granos pequeños, en ellos hay una mayor dificultad para la difusión de fumigantes en comparación con los grandes. Por otra parte, si el lugar donde tenemos almacenados los granos, es decir, la estructura es porosa, ¿cuándo va a ser porosa? Cuando está elaborada de hormigón, de madera, entonces aquí las dosis que vas a utilizar deben de ser muy grandes, porque se te va a escapar buena parte del gas. Por supuesto, en el caso de una estructura impermeable, entonces las dosis son menos, pero en el caso de una estructura que no es tan impermeable, entonces ahí sí vas a tener que usar más gas porque se te va a escapar
tu casa. Así que debido a eso, no es recomendable hacer fumigaciones en estructuras que sean de madera, de ladrillo o de bloque si no usas capas o lonas plásticas. Bueno, ahí estamos viendo una pila de sacos a los que se les ha aplicado este fumigante y posteriormente ahí está alguien tapándolo. Porque si lo dejas así, entonces el gas se va a dispersar. Si ustedes ven al fondo, se ven unas como ventanas, obviamente han de estar cerradas, pero forma parte de una bodega. Se va a dispersar y se va a salir el gas. Entonces lo que tienes que hacer es taparlo bien. Los fumigantes, básicamente su forma de acción es que estos desaparecen los huevos, las larvas, las pupas. Se van todos esos estados de desarrollo y que generalmente estos viven en el interior de los granos. Acuérdense que los fumigantes tienen esa cualidad, que logran penetrar el interior de los granos. Solo que si esos granos están húmedos, van a dañar el riñón. Entonces, si no, pues se van directamente a matar a estos estados de desarrollo de los insectos. Y eso sí, para que sean efectivos, debemos de garantizar que donde lo vamos a ocupar de estar herméticamente, totalmente. Quiere decir hermético, que no se vaya a escapar el gas por nada del mundo. Entonces usted debe de garantizar que esto debe estar bien sellado, bien tapado después de haber colocado estos productos. ¿Y cuáles son esos productos que generan estos gases? Las famosas pastillas matarata, la apofamina. Es el menos dañino y el más fácil de usar. Claro, bueno, dañino para el humano si el humano no la traga, pero en la traga obviamente ya sabemos las consecuencias. Pero es el menos dañino, el más fácil de usar. Ese es, ya vamos a ver cómo es que actúan estas fuminas y por qué se les dice fumigantes. Probablemente usted diga, pero ¿por qué eso es un sólido? ¿Cómo está diciendo que fumigante? Ya vamos a ver cómo es eso. Pero antes hablaremos sobre la fumigación de granos a granel, es decir, en gran escala. En este caso, debemos de empezar a trabajar cuando el producto está siendo almacenado, porque ya sabemos que trae de afuera burbujas, en este momento hay que aplicar. Y entonces ahí cada pastilla, o si quieres llamarle tableta, no importa como quieras que sea, usted las va a ir colocando a ciertos intervalos. Aquí dice sobre la cinta transportadora durante la carga, porque estamos hablando en granos a granel en gran escala. Esta cinta transportadora probablemente venga directamente del barco. ¿Se acuerdan una imagen que vimos ahí? Que va directamente del barco al grano. Entonces ahí usted a cierta distancia lo va colocando. Ahora ya en silos de esos enormes, que también hemos visto anteriormente imágenes, aquí se hace por medio de equipos que van efectuando la dosificación de las pastillas o tabletas. Más adelante veremos qué tipo de equipos se pueden usar también para colocarlos ahora en el. Aquí está. Si la unidad almacenadora ya está con el grano almacenado, entonces ahí las pastillas o tabletas se van pudiendo aplicar a través de sonda. Y podemos ver a este trabajador colocándolas aquí por medio de sonda. Aquí está también colocándolas por medio de sonda. Ellos andan bien protegidos. Y estos son el tipo de productos que se ocupan. Bromuro de metilo, fosfuro de aluminio, ya sea con una o tres tabletas por tonelada o 6 comprimidos por tonelada de 0.6 gramos. Aquí va a variar dependiendo de la cantidad de peso que tenga el producto que usted va a ocupar. Hablemos un poco sobre las diferencias entre insecticida y fumigante. En primer punto, un insecticida mata a los insectos que se ponen directamente en contacto con él. ¿Qué pasa con un fumigante? En este caso, el fumigante se difunde por toda la atmósfera y llega hasta donde está el insecto. Entonces, el insecticida va a matar a aquel insecto que se pone en contacto con él. El fumigante va a llegar hasta donde está el insecto. En el caso del insecticida, no. Por eso el fumigante penetra los granos. Por otra parte, los insecticidas sólidos y líquidos
Se le podemos dar alto a esto para que no vean eso también. Los insecticidas sólidos y líquidos tienen en general un buen poder residual. ¿Qué quiere decir eso? De que tienen un poder residual que usted los aplica y usted se va y ese veneno ahí queda actuando durante varios días. Las semanas puede pasar trabajando ese químico ahí. Sin embargo, los fumigantes, como son gases, entonces los gases se difunden apenas se abre el recipiente y se van, y además no poseen poder residual. Quiere decir eso que si usted ha fumigado un grano, después que se salió el gas, entonces nuevamente ese grano queda expuesto al ataque de insectos. No tiene poder residual y en esto sí lo tiene. Por otra parte, los insecticidas se aplican en forma de polvo y si es líquido en forma de aspersiones y de nieblas. El tamaño de la gotita de líquido es grande en comparación con las moléculas de un gas. Así es que por eso es que en los granos no tiene tan solo superficial. Entonces aquí vamos a aprovechar para definir bien la diferencia entre un gas entre un fumigante y un nebulizador. Porque cuando vemos que andan aplicando para los zancudos, decimos andan fumigando, ¿verdad? Porque tenemos el concepto de confundir el fumigante con estos otros, con los de la niebla. Entonces, lo que sucede es básicamente esto, miren, el tamaño de las moléculas. En el caso de los granos, las moléculas de estos de niebla son muy grandes, entonces por eso es su penetración en los granos es solo superficial. Y en los fumigantes, estos, como ya dijimos, se aplican en recintos que están bien cerrados, son herméticos. Y entonces las moléculas penetran por donde pasa y llegan incluso hasta el mero centro de los granos. Por eso es que esto como que se fueran buscando donde están los insectos. Por eso es que esto se acaban los huevos, se acaban las larvas, se acaban los niños. Bien, los insecticidas se usan para tratar la superficie en almacenes o vestidos de sacos. No se usan para tratar volúmenes. Los fumigantes se usan para tratar volúmenes. Y esto sí, no los podemos utilizar sobre superficies, tampoco se pueden usar como cebos para roedores o para aves, pero aquí sí lo ocupamos como cebos para ratas. Entonces, volúmenes que no pueden usarse para superficie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se vaporizan y entonces, en cambio estos no. Aunque vos no sé qué significa, los productos insecticidas son venenosos para los seres humanos. Un insecticida bien aplicado es menos peligroso para los operarios. Sin embargo, la aplicación de fumigantes requiere personal muy capacitado y equipo muy especializado. Hablemos pues sobre la fumamina. Vamos a hablar directamente de varios detalles. Todos esos títulos que están ahí son los que vamos a desarrollar a partir de este momento. ¿Cómo podemos describirla? Bueno, en primer lugar, el nombre, se recibe el nombre de fosfina, fósforo de hidrógeno o fosfuro de hidrógeno, uno, hidrógeno fosforado. Como se conocen como fotoxin, gastón, DT, gas, glutemucin y tiene un montón de nombres. En realidad, ese gas ni huele ni se mira. Es incoloro y también es inodoro. No huele, no se ve. Pero entonces, ¿por qué la matarata es? Ya vamos a explicar eso. Es de los gigantes del mundo. Se genera, ¿cómo se genera el fumigante? Se genera por la hidrólisis del fosfuro de aluminio o de magnesio, que son fumigantes sólidos. Así se genera por hidrólisis, que llega en contacto con la humedad. Se venden en forma sólida, es decir, su formulación es sólida, y generalmente las pastillas son de 3 gramos, así como eso que estamos viendo ahí.
Esas pastillas lo que contienen es fósforo de aluminio y están recubiertas de parafina. La parafina es para detener un poco que no se salga tan rápido el gas. Y están mezcladas con carbonato amónico, AIP. Ahora, esa formulación se va a convertir en gas solo cuando se sacan del recipiente. Entonces, quedan en contacto con la humedad del medio ambiente. Allí en ese momento se van a convertir en gas. Ahí sí, por ejemplo, tenemos el AIP, que es el carbonato amónico. Al sacarla usted queda en contacto con la humedad, entonces esa es el agua que aparece acá. Queda en contacto con la humedad y se forma el pH 3 más ALOH3. Entonces, aquí ya se está convirtiendo en un gas. Cuando este carbonato amónico entra en contacto con la humedad. 3 moléculas de agua bastan para una molécula de esta para que se convierta en esos compuestos que son el gas. Básicamente el gas es el pH 3, es el fósforo de hidrógeno. Este es propiamente el gas y este gas sí ya es bastante tóxico. No se mira. Y allí va el veneno, por eso le lleva la materia activa, que va a matar a los insectos en todas sus etapas. Entonces, para volver a comprender esto, cómo funciona una matarata, si usted anda colocando esas pastillas, deberá saber que contienen fósforo de aluminio y que están cubiertas de parafina. Por eso vienen, incluso el frasco en el que vienen es de aluminio, viene, y el tapón viene con varias vueltas de rosca porque viene bien sellado. Y esas pastillas están mezcladas con de fósforo de aluminio, y vamos a ver para qué sirve, está mezclado con carbonato amónico, AIP. Ahora, ese carbonato amónico tiene una característica, que cuando entra en contacto con la humedad, y va a entrar en contacto con la humedad cuando usted lo saca del frasco, en ese momento, a una parafina no va a servir para poder detener el gas. La parafina es útil mientras se mantiene en ese frasco, pero fuera de él no es suficiente, y entonces el AIP entra en contacto con la humedad e inmediatamente se va a convertir en poco, en cosa se llama el gas, y ese gas es el fósforo de hidrógeno, el pH 3. Pero ahí también vemos que a la par está el hidróxido de aluminio. Ya vamos a ver qué es esto. Pero lo que concierne el fósforo de hidrógeno es el de valor ingrediente activo, es el veneno, es el que mata todas las formas de los insectos. Así que al final tenemos esta reacción. AIP es sólido, el agua obviamente es líquido, está en el ambiente. Entonces se forma un dióxido de aluminio, que es un sólido, y se forma un fósforo de hidrógeno, que es un gas. Bien, entonces, paralelamente a estas reacciones, también se dan otras. Porque sucede que también a estas pastillas contienen otros componentes, contienen aminas y contienen este otro compuesto que se llama amonio carbonatado, no recuerdo cómo se llama este compuesto. El hecho es que estos otros compuestos que van en estas pastillas también participan en estas reacciones. Y entonces se forman estas sustancias. Y ya veremos por qué van estos compuestos. En primer lugar, el CO2 y el NH3 que se forman acá. Usted ve que aquí se forma NH3 y se forma CO2 por la reacción de estos dos compuestos que también están en las pastillas. En las pastillas no solamente están estos ahí que lo van acompañando. Y la idea es que estas reacciones, estos dos que están aquí, ahora vamos a poner en alto por si no también, lo había percatado. Bueno, le decía que estos son los compuestos de aquí, es donde se va a formar el aluminio y el fósforo de hidrógeno, que este es el propio veneno, pero que también le decía que en las pastillas no solamente van estos dos, sino que también van estos dos, este amino y este compuesto que se llama amonio carbonato, no recuerdo bien el nombre de este compuesto. Bueno, el hecho es que se unen estos y forman esta amoníaco y forman el CO2. Ya vamos a ver por qué es necesario que también se forme amoníaco y CO2. Bueno,
Al formarse esos compuestos, se reduce el peligro de quedar en juego de una combustión cuando la fosfina se está desprendiendo de la pastilla, porque pudiera suceder eso. De hecho, en el laboratorio, los primeros intentos que hicieron por fabricar estas pastillas le generaban fuego, entonces, combustión, entonces le pusieron estos dos compuestos, mejor dicho, le pusieron estos dos compuestos, le pusieron estos dos compuestos para evitar que se generara combustión, pero no solo para eso, ya vamos a ver para qué también para que actuaran como sustancia de alarma, ya que dan el tufo que echan es a carburo o también a agua. Entonces, como decíamos, que el pH 3 es el veneno de esa pastilla, no huele. Entonces, para que lo podamos identificar, entonces también se le agregó estas sustancias para que sintamos ese olor a ajo, a carburo, ¿verdad? Entonces, inmediatamente lo sentimos, inmediatamente decimos, aquí hay matarratas, aquí hay veneno de eso. Ese no es estabilizando, para eso también se le pone. Y como se trata de un gas, se difunde bien rápido por todo el ambiente, entonces tiene que estar cerrado el ambiente. Acuérdense que hay una propiedad de los gases que dice que estos tienden a ocupar todo el volumen que ocupan. Si yo echo un gas, por ejemplo, en cualquier recipiente, inmediatamente el gas va a intentar expandirse en todo ese recipiente. Es una propiedad de los gases. Y si ese recipiente tiene una fuga, también se sale el gas y el gas ahí anda revirando por todos lados, tratando de ocupar todo cualquier volumen que pueda ocupar en donde esté. Entonces, para evitar eso, entonces el recipiente está bien sellado para tener escape de gas. Se supone que la liberación máxima del gas comienza aproximadamente a las 4 horas y finaliza a los 4 días. Es decir, que a las 4 horas que usted lo aplicó, ha comenzado la liberación máxima del gas. Ya a los 4 días finalizó la liberación del gas. Entonces, un poco de gas es liberado inmediata y continuamente desde que la pastilla la expone al aire libre. Y obviamente a su humedad, porque se está convirtiendo en gas. Si hay calor, entonces la liberación del gas y el veneno también aumenta. Se aumenta la temperatura. Ya lo había dicho anteriormente, pero lo diremos de nuevo, que el elevado contenido de humedad en los granos va a ocasionar una mayor absorción del fumigante y eso va a reducir su distribución y penetración en la masa de los granos. La pastilla está fabricada para que se vaya descomponiendo lentamente. Es decir, cuando la sacaron al mercado, primero hicieron un montón de estudios. Entonces dijeron que convenía que se vaya descomponiendo, pero despacio, tranquilo. Entonces, en una demanda relativa debe ser menor del 40% y el equilibrio de 8 a 10% de contenido de humedad del grano. Si cumplen esas condiciones, entonces se va descomponiendo lentamente. Así que debido a que el volumen reducido del aire entre los granos pequeños, por ejemplo, hablamos de granitos chiquitos como el arroz, la ajonjolí, el sorgo, entonces allí se dificulta la difusión del fumigante. Por lo tanto, no es lo mismo con los granos más grandes, maíz, frijol. El espacio intergranario entre un grano chiquito y otro grano chiquito es más pequeño que el espacio que hay, por ejemplo, entre un grano de maíz con otro de maíz o uno de frijol con otro de frijol. Entonces, cuando el espacio es bien pequeño, entonces eso dificulta ¿cómo se llama? La dispersión del volumen, del gas, quise decir. Entonces, quiere decir que se difunde más lento y cuando es maíz y frijol se difunde más rápido por los espacios que hay entre grano. Pues una vez que ya fue liberado todo el gas de la pastilla, entonces lo que nos va a quedar es un sólido. Y aquí entra en juego el aluminio. Recuerda que en la fórmula aparecía ahí que aluminio. Entonces aquí está el, el aluminio. Por eso es que cuando se ponen pastillas matarata y después se van a recoger la bolsita o los trapos donde se puso, ahí se recoge un material sólido. Es esto. En realidad ese polvo tiene la toxicidad bien baja, tanto para las personas y para los insectos, lo cual no quiere decir que
puede comer de ninguna manera, ¿va? Pero sí, la toxicidad se supone que ya bajó, porque ya se liberó todo el veneno. En Centroamérica, para nuestra región, la fumigación con fosfamina dura, se supone que 10 días. Y después el polvo hay que enterrarlo. Porque el hecho que digamos de que tiene baja toxicidad no quiere decir que por eso no es contaminante. Entonces la idea es que después hay que enterrarlo. ¿Cuáles son los factores que afectan la fumigación? La dosis, el tiempo de exposición, la hermeticidad y la distribución. Hablemos de la dosis. Por ejemplo, en los hilos metálicos se recomienda aplicar una pastilla de 70 gramos por cada 5 quintales de la capacidad total del almacén, es decir, del silo. Pongamos un ejemplo. Aquí dice, a veces entienden esta tabla, si la capacidad del silo es de 4 quintales, entonces se debe colocar una. Si es de 5, también una. Si es de 8, 2. Si es de 18, 4. Si es de 30, 6. Vean estos datos y me dicen si me entienden. Esta manera yo lo voy a explicar, pero traten de entender ustedes que se verá eso. Lea lo que dice aquí. Vale, entonces fíjense bien, que veamos el caso dice 8. De 8 quintales y aquí dice 5. Pero de 8 quintales le está poniendo 2 pastillas. Y aquí dice 5. Y para 8 le está poniendo 2. ¿Cómo explican eso? ¿Cómo se explicará eso? O al 18 se le está poniendo 4. Y al de 30 se le está poniendo 6. Y aquí dice 5 por cada, una pastilla por cada 5 quintales. ¿Cómo se explica esto? Vamos a ver quiénes están presentes en clase, que no les hemos preguntado. Dígame. Y eso yo ya he hecho esa práctica, pero, ajá, sí lo aplican ahí también en la bodega, lo único que como ya están ¿cómo se podría decir? Eh, las, las piñas le llaman, ¿verdad? De quintales. Ahí se trata la manera de ir cada 5 quintales, ¿verdad? Pues metiendo la pastilla lo más adentro que se pueda, pero como a veces las piñas son demasiado grandes, las partes del centro no quedan bien cubiertas, pero igual siempre se le aplica así cada 5 o cada 10 quintales una pastilla en medio. ¿Y después con qué lo tapan? Fíjate que la pastilla va cubierta así con diario, No. y después con plástico negro se tapa la piña completa. Va. Eso, Ajá. va, miren. Entonces, vamos a explicar esto. Ahí lo que usted explica no es un silo, ¿va? Pero si lo tapan, entonces ya no hay problema porque queda bien tapado. Pero un silo metálico, de esos graneros que hay en todas partes, fíjense que es una pastilla por cada 5 quintales de capacidad total del almacén. Pero si el silo solamente tiene una capacidad de 4, le voy a tener que poner una. Porque una pastilla es para una capacidad de 5 quintales. Y aquí hay ese error, ¿va? No quiere decir, y eso quiero planteárselo ahorita, que no quiere decir que es cada 5 quintales, sino que la capacidad total del almacén. Y en esto sí es una confusión. Una pastilla cada 5 quintales de la capacidad total del almacén. Por ejemplo, en esa bodega, habría que ver esa piña, le llaman ustedes, ¿verdad? Cuánto mide, medir cómo se llama pero así lo hacen bueno, las cuestiones culturales nunca se van a quitar, pero ahí lo correcto sería, bueno, la forma geométrica que tiene esa piña, me imagino que debe ser como de un cubo, supongo, que es como un cubo la estructura que forma al final de cuentas, ¿o no? Sí, algo así, licenciado, o rectangulares, ahí dependiendo. De acuerdo. Pero en todo caso, ahí lo que tendría que hacer es sacárseles el volumen a ese cubo, a ese rectángulo. Y entonces
Una vez se le saca el volumen, sabe la capacidad que tiene ahí de los quintales, que ahí se tiene, que ahí mismo se tiene con la cantidad de quintales que hay por cada piña, como le llaman. Entonces, en base a lo que le estoy diciendo, veamos esto. Si la capacidad del silo es de nada más 4 quintales, yo le voy a poner una pastilla. No le voy a poner la mitad ni un cuarto, porque no tiene los 5 quintales ese silo, sino que le voy a poner una. Y acuérdense que los gases tienen una propiedad que se difunden y ocupan un cierto espacio. Y estas pastillas están diseñadas para un espacio de 5 quintales. Entonces, aunque tenga una capacidad de 4. Ahora vamos a este otro caso. Si tiene 5, ahí sí le voy a poner una. Pero si tiene 8, le voy a poner 2. Porque Licenciado, 8, dígame. y ahí no tiene que ver el tiempo después, ¿verdad? En alargue de en cuánto tiempo se va a abrir el silo, porque como ahí está más concentrado, entre menos hay más concentración de veneno, Sí, de pastillas, digamos, en este caso. cada pastilla tiene ya su tiempo en el que se va. Aquí lo vimos. ¿Dónde por dónde que lo vimos? No sé por dónde que lo vimos. Ahí está. Comienza a las 4 horas y finaliza a los 4 días. ¿No? Ya vamos a ver a los cuántos días se puede consumir el producto. Más adelante se lo vamos a mencionar. Pero estas pastillas están diseñadas ya para eso. O sea que, bien. Entonces, volviendo al punto. Si tuviera una capacidad de 8 quintales, entonces le tengo que poner 2. ¿Por qué si tiene una capacidad de 8 le tengo que poner 2? Y se utiliza una pastilla por cada 5. La capacidad sí es de 8, pero le tengo que poner 2. ¿Por qué será? Considero que si le pones solo una va a ser muy débil para la capacidad. Así es, porque tiene ajá. Entonces me veo una obligación de ponerle las 2, aunque no llegue a 10. Y en el 18 le voy a poner 4. Le voy a poner 4. Bueno, si es cada 5, entonces en 15 serían 3. Me sobran 3 de 18. Pero le voy a poner 4, aunque no llegue a los 20. Ya en 30, obviamente aquí sí le voy a poner. Sí, que pase por un quintal, digamos, usted tiene que aplicar la otra pastilla completa. ¿Cómo me dijo? Digamos que, vaya, aquí dice que aquí según veo cada 4 o 5 va una pastilla, va. Cada 4 o 5. No, Quintales, digamos, va no, aplicada no. una pastilla. Cada 5 Pero en el quintales caso usted aplica. en el caso que hay de 4, vaya, ahí va a aplicar una pastilla. Pero si dijera 6, por ley tiene que poner las 2 pastillas. Por ley le tendría que poner. Vaya, eso, Aunque le falten, ¿cómo se llama? Una capacidad de 4 quintales, pero como no puede poner solo una, porque si pone solo una, no se le va a disolver completamente, va a tener que poner las 2. eso Eso era. sí. Y míreme, no se deben de quebrar ni tocar con la mano desnuda. Siempre se utiliza un número entero, esto es importante, de pastillas. Y obviamente, profesor, dígame. Tengo una duda, entonces sería de que la pastilla por sí no se puede partir, vea. No. O sea, no. si como mencionaba ahí Wilson, digamos, si ocupamos para 5 quintales menciona, y si ocupamos nada más 2 quintales y medio, por decir así, no podemos ocupar la mitad de la pastilla. No, tiene que poner uno. Uno tiene que poner. Por eso dice, mire esto, siempre se utiliza un número entero. Porque si usted la parte, ese ya no es un número entero, esa es una fracción. Si usted la parte por la mitad, entonces es un medio. Y usted tiene que ocupar siempre números enteros, pero nunca partirla. Eso nunca se debe de hacer. Y si le están diciendo que nunca lo haga, es porque esta gente fueron quienes inventaron esto, fueron químicos, gente especializada en química y que tardó probablemente años en sacar una formulación adecuada. O sea, que estas cosas no se inventan de echarle esto y luego te voy a dar esto, sino que se hacen un montón de pruebas. De hecho, una de las pruebas que se hizo es de que al principio eso genera, primero encontrar un producto químico que llegara hasta los embriones de los granos, donde están los huevos, donde están, no, hasta dentro de los huevos, de los granos, donde están los huevos, las larvas o las pupas de los insectos. ¿Cómo llegar hasta ahí? Con los
nebulizadores no llegan hasta allí, porque las gotas, si bien es cierto que son chiquitas, tampoco tienen la capacidad de penetrar hasta allí. Con los pulverizadores tampoco. Entonces se tuvo que pensar en una manera que fuera un gas. Pero ¿cómo aplicar ese gas para que llegue allí? Bueno, el gas usted lo puede hacer y lo puede tener en un cilindro y empezar a echar el puro gas, pero eso puede generar una gran toxicidad que lo anda quitando. Entonces, ¿cómo hacer? Entonces pensaron en ponerlo en forma sólida y que de forma sólida se fuera liberando poco a poco. Por ahí es cuando inventaron estas pastillas. Ahora, ¿cómo hacerlo con forma sólida? Unirlo con productos que contengan aluminio. De esa manera el gas queda ahí concentrado en forma sólida y revestirlo con una capa de esterina, con un producto que aparece ahí, para que no trate de escapar el producto mientras esté envasado, que tiene que ser un envase de aluminio bien sellado. Porque ya sabemos que una media vez se abra. Yo, por ejemplo, puedo tener una pastilla de matarrata y la dejo aquí sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con esa pastilla ahí? Cuando me sentí, ya ahora me quedó un polvito ahí, ya se vaporizó. Entonces, ya hizo un contacto con la humedad de la atmósfera y entonces se formó el dióxido de aluminio y se formó el fosfuro de hidrógeno, que es el que va a generar ahí el veneno. Entonces, estos, los que inventaron esto, calcularon el tiempo en que debería de durar el modo de acción de estas pastillas en un lugar hermético, bien hermético. Y fueron largos periodos de estudio, ¿no? Cuestión de que de un día para otro estos productos han salido al mercado. Siempre que uno va a un agroservicio y compra un veneno, ya sea en polvo, en líquido, de la manera que sea, lo primero que tenés que pensar es que esos productos los han probado a veces hasta 10 años de estudios, con suerte 3 o 2 años, pero pasan un montón de tiempo estudiándolos, hacen un montón de pruebas, porque lo que van buscando cómo llegarle al insecto, cómo matarlo, cuál es la manera más efectiva, si en forma líquida, si en forma de gas, si en forma sólida. Entonces, y para eso se hacen un montón de pruebas. Igualmente, estos productos llevan la forma adecuada de aplicar, las dosis que usar, cómo protegerse, cómo aplicarlo. Por eso es que cada producto químico trae una viñeta, pero la gente, los productores e incluso los ingenieros, como no soy malcriado, no digo la mala expresión, pero ustedes imaginen el término que podría usar. Les una W grande allí, va, dos V chiquitas, y no leen los panfletos, no leen las viñetas que trae cada producto químico. Y si los leen, no las entienden. Yo creo que con ustedes hicimos un ejercicio de eso, hacer la ligera, como estamos así virtual, sobre esas viñetas, sobre esos panfletos que vienen allí, es donde se lee, ahí está, mejor dicho, todas las indicaciones, cómo aplicarlo, todo eso, y los cuidados que hay que tener. Incluso te dice si trae antídoto o no trae antídoto, y qué tipo de antídoto hay que utilizar si te intoxicas. Todo eso son producto de grandes estudios que se han hecho en los laboratorios y en el campo. Pero uno hace las cosas como uno dice. Por ejemplo, en un producto químico, sin haber leído, simplemente agarramos una tapaderita, le echamos el veneno, le echamos la bomba, le echamos el agua que nos da la gana, o de la que suponemos, y la movemos. Y no sabemos si estamos utilizando la dosis adecuada. Es más, muchas veces ni sabemos si estamos utilizando el insecticida adecuado para el insecto que te está molestando. Y en este caso, si están diciendo que no las partan, por algo se lo están diciendo. Pero lo primero que hacemos es partirlas, ¿sí o no? Es lo primero que nos hacemos. Y le están diciendo que no las partan. Mire, si uno ni siquiera lee las indicaciones del Baipón ni del loco, ni siquiera eso lee. Cualquier día cuando compre un frasco de eso, vea las indicaciones y ahí va a ver cuál es el efecto, por ejemplo, para los zancudos. Si los volados son buenos para los zancudos, capaz que uno los echa y echándolos está y saliendo por las ventanas. Y vea viva a ver que se debe poner al centro, lo debe esperar por arriba y debe estar todo cerrado y cerrar la puerta en media hora ahí. Hacen las indicaciones que están ahí, pero uno no las lee. Y el lío es que los productos químicos son venenos y uno los aplica sin tomar precauciones.
Y si tomamos precauciones, solo las comunes, pero dejamos de lado otras que también están indicadas allí. Acuérdense que son venenos y por eso traen un montón de indicaciones. Quizás si se usaran los productos químicos como vienen indicados, no tuviéramos tantos problemas con ellos. El problema es que no los usamos como vienen indicados. Bien, así que estamos claros en eso. Y pues resulta que el pH 3, que ese es el propio veneno, es un gas, ¿verdad? Entonces, la dosis que están recomendando los especialistas, esa dosis es porque obedece al volumen total de capacidad almacenable y no simplemente al número de quintales que tiene. Y entonces, bueno, ahí Wilson nos está diciendo algo. Y eso es común. La gente pone 1 por 5 quintales. No, es lo que dice aquí. Aplicar una pastilla por cada 5 quintales de la capacidad total del almacén. Estamos hablando de un gas. Estamos hablando de un volumen. Entonces, de la capacidad. Y debe estar herméticamente cerrado. Entonces, así es la cuestión. La dosis obedece al volumen total de capacidad almacenable y no simplemente al número de quintales que tiene. Y le voy a decir algo. ¿Alguien va a hablar ahí? O sea que ahí sería de que si tiene 1000 quintales, serían, digamos, el 5% de esos, 200 pastillas tendrían que poner en 1000 quintales, sería la cuestión, ¿verdad? Sí, pero el problema es de que se quiere apagar el micrófono, por favor, porque tengo esto. El problema es de que ¿cómo se llama? Un almacén, lo que quería decir, no lo llama la palabra, un almacén que tenga capacidad para, así herméticamente cerrado, para 1000 quintales, me dijo, sería demasiado grande. Entonces, ahí están los grandes silos, ¿verdad? Que hay ¿cómo se llama? Y para los cuales hay equipo especial para colocación de estos productos. Yo tengo por ahí un video, porque sacados videos vienen con audio, entonces como no logro colocar el audio, por eso no los pongo, pero sí, por ahí está uno. Tengo un video, se lo voy a subir ya para lugares que ya son enormes, cómo se hace, pero siempre respeta estos principios. Y bueno, lo que les quería decir de que lo que les estoy mencionando acá, y de repente ustedes pueden encontrar a un ingeniero ahí ya de campo y les va a decir que estoy loco, que es 1 por cada 5 quintales, les va a decir, pero no, actúa como un gas y la dosis obedece al volumen total de la capacidad almacenable y no simplemente el número de quintales que tiene. Pero lo que se maneja en cualquier parte de El Salvador es eso, una pastilla por cada 5 quintales y se dice que se la no. Toma en cuenta que 5 quintales de capacidad de recipiente, hablamos de recipiente, y no lo que no es el número de quintales, sino que la capacidad del recipiente. Bien, pero esto ya es luchar contra marea. Bien, cuando se fumiga un producto a granel, entonces es recomendable que la dosis se calcule por tonelada, para las grandes cantidades que usted me mencionó. Ahora, en mercancías envasadas, si vienen con plástico, entonces la dosis se puede calcular en relación al volumen ocupado o en base al peso del grano. En cuanto al tiempo, es 10 días. El tiempo para mantener la dosis herméticamente en el almacén es de 10 días. Después de 10 días ya se puede abrir. Por supuesto, eso va a depender de la temperatura del ambiente y de la humedad relativa. La bufamina no tiene efecto residual porque un gas se va y los gases escapan siempre de los recipientes donde están. Entonces eso significa que no te va a proteger el grano después que se ha escapado. Siempre hablando del tiempo, los adultos y las larvas mueren bastante rápido por respirar con la absorción de ese gas. Ahora ya los huevos y las pupas requieren 10 días. Entonces por eso están programadas para 10 días. ¿Por qué?
huevos y las pupas requieren cerca de 10 días. ¿Por qué los huevos y las pupas? Porque mientras los adultos y las larvas tienen ahí claramente sus espiráculos por donde puedan penetrar y están expuestos, sin embargo los huevos, la cubierta, la cáscara los protege y las pupas también tienen generalmente una cubierta que las protege, entonces se tarda un poquito más. Ya después que pasaron los 10 días, usted se puede romper el hermetismo. ¿Qué quiere decir romper el hermetismo? Quitar la lona o abrirlo del silo, a eso se refiere romper el hermetismo. Y se deja que entre aire y se deja que sea por varias horas para que escape totalmente el gas. Esto es importante. Se abre el hermetismo, es decir, el silo se destapa, ¿cómo se llama? Se quita la lona, o se destapa un barril, lo que sea, y se deja que se arregle un rato durante varias horas para que escape el gas. Ya posteriormente se puede utilizar el grano de inmediato para la venta o para el consumo después de ese tiempo. Pero por supuesto usted tiene que dejar que ventile el aire durante varias horas. No, porque si solo lo abre y lo vende no tiene sentido, es peligroso llevar todavía residuos con gas. Entonces tiene que dejar que como dicen en el campo, se arelle, ¿verdad? O sea, que se ventile, ¿verdad? Entonces, dejarlo varias horas. Si usted va a fumigar, mire qué interesante, el saco en estivas, al quitarle el plástico cobertor, ya inmediatamente van a volver a ser reinfectados por insectos voladores. En el caso del silo metálico, entonces, sus mismas características de su construcción evita que vuelvan a reinfectarse por insectos. Entonces es una desventaja de estarlo tapando así, porque nomás le quita el cobertor y vuelven a llegar a poner. Entonces ya va a ser necesario volver a aplicar si lo va a tener más tiempo. La hermeticidad es bien importante. La hermeticidad se refiere a que eso viene de hermético, o está completamente cerrado. Debe ser utilizado únicamente en estructuras herméticas, la fumamina, solamente ahí. Si no está hermético, no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque es volátil y rápidamente se le va a salir todo el gas. Y además se puede distribuir fácilmente en todo el volumen que ocupa un sistema de almacenamiento. Por ejemplo, usted tiene una piña, como le llama Wilson, de saco ahí, entonces no los tapa, entonces ese gas se va a difundir rápidamente en toda la bodega. Y si no existe un buen hermetismo, entonces habrá siempre escape de gas. Aquí están las estivas o piñas, como le llama Wilson. Se pone lona o cobertor plástico. Pero sí, la carpeta plástica que se ocupe no está rota. Porque si esa carpeta ya es vieja y la están utilizando todos los años en la misma carpeta y ya tiene agujeros, de nada, es decir, ahí se está escapando el gas. Colocar el plástico encima de todos los granos, dejar una falda de sobra y después hay que sellar las faldas. No sé si hacen eso allí, Wilson, que le ponen estos volados así, miren. Lo ponen ahí abajo de la carpeta para que no escape por ahí el gas. No le ponen nada, no le ponen al menos piedras o ladrillo o algo así, no le ponen nada. Don Wilson está por ahí, o Don Santana. Le preguntaba a Wilson o Santana que si después que han tapado no le ponen por allí, estos llaman gusanos. Sí, de eso le ponen como, bueno, ahí culebras les tienen que son culebras también, sí, con volados de arena adentro para sí, es correcto. El plástico no se levanta ni nada, ni se abra. Sí. Ahí está, ¿no? Si quiere, quítalo. Este sellado se puede lograr con la utilización de arena, tierra o sacos de bueno. Deben ser colocados sobre la falda del plástico. Madera le ponen o algo pesado ahí. Sí. Si no se le pusiera, entonces por ahí estuviera escapando. Ahora, en pequeñas cantidades de grano se puede utilizar bolsas plásticas para producir el hermetismo. Mire, Wilson, ¿cómo me dijo que hacían ustedes aquí para aquí adentro? ¿Cómo me dijo que hacían? Para colocar la pastilla. ¿Cómo así? ¿Para meter la pastilla? Sí, porque usted me habló de eso. Entre medio de cada 5 quintales la pastilla ahí. Pero o se hace por lotes, digamos, se agarran
así como se hace una piña imaginaria uno, ¿verdad? De 10 Ajá. quintales, ahí se meten 2 pastillas en medio, así se va. Ah, va, para abarcar de 5 en 5. Ajá, correcto. Ya. Sería interesante nada más para efectos de comprobar, para ver si están resultando la cantidad que se le pone. Aquí se mide, ¿va? Para ver cuánto mide la capacidad de este cubo, porque si usted se fija es un cubo. Entonces, o puede ser un rectángulo, como usted dice, y para ver la capacidad para ver si las dosis que le están poniendo coinciden con las del volumen, nada más para comprobar. A veces es probable que coincida. Bien. Y para pequeñas cantidades se puede utilizar bolsas plásticas para hacer el hermetismo. Ahí están viendo ustedes. Vamos a ver esto en la próxima clase, la otra semana, cómo se hace esto. Obviamente, si el hermetismo no lo logramos, es decir, si no sellamos bien, entonces no va a durar el veneno el tiempo que deseamos y no todos los insectos se van a morir. ¿Cómo distribuirlos? Debe ser distribuido lo más uniforme posible. En productos apilados de los que está hablando Wilson se deben utilizar bandejas de cartón o papel, pero nunca metálicas. Así es, ¿cómo hacen ahí? Don Sí, Wilson. ¿De sí, qué sí, usan? ¿De cartón o de papel? Me dijo. papel de diario. Ajá, está bien. Evitar que el producto toque el plástico, pero ustedes me han dicho que le ponen una bolsa plástica. Le Sí, ponen en la plástico. parte de arriba. No, no, a la pastilla no, a la pastilla abajo en el Ah, diario. va, correcto, sí. Correcto. Toxicidad. Una concentración de 2.8 miligramos por litro de aire es mortal para el hombre. Por eso es de tener mucho cuidado. Imagínense esa bodega de que habla Wilson y hay varias piñas allí de sacos. Imagínense cuántas pastillas queda ahí y las pusieron ahora. Y mañana llega usted y abre la puerta allí y entra, peligroso cae ahí. ¿Qué pasa cuando ponen las pastillas? ¿Cuántos días dejan de allí para que haga su efecto sin que pueda entrar nadie? Don Wilson. De 10 a 12 días. Ya O 12 a los días. 10, sí, depende de cómo lo que hacen es ir a los 10 días van a ver, ¿verdad? Y depende cómo vean, lo cierran o lo abren, ahí deciden ellos. Y cuando abren esa bodega a los 10 días, ¿cómo es el proceso que hacen para abrir esas puertas? Simplemente la abren, me lo puede entender alguien. No, y a los caballos y no se sigue ningún procedimiento. Y es más, a veces hemos tenido la oportunidad de estar trabajando allí y el olor es intenso. Sí, no, vaya, porque fíjese sí, no, si ya están colocadas las semillas, no debe estar nadie ahí. No, no, me refiero cuando ya ha pasado su tiempo, Lick, o sea, el zumo queda como penetrado, pues Pero ¿por qué razón cree usted que sucede eso? quizás necesita más tiempo. ¿Más tiempo de qué? Tapado, siento yo, para que se logre No, o no en la piña. no, no. ¿Se acuerda que le hablé conéctelo por favor, porque se oye, bueno, le hablé de la aireación, o sea, la ventilación. Y por eso le pregunté cómo es que abren la bodega después de 10, 12 días. Porque la puerta, para empezar, el que la va a abrir no debe entrar de frente, sino que tiene que ir bien protegido, tapado con una buena máscara antigases, no con mascarilla, porque en la ferretería te venden máscara antigases para estos casos. Entonces tiene que hacer eso, tiene que abrir la puerta, incluso hasta para los ojos, tiene que abrir esos lentes, entonces tiene que abrir la puerta de eso, de que no le pegue a él, pues, como quien dice, vulgarmente decimos, el estocón, ¿verdad? Entonces, y luego dejar esas puertas y ventanas abiertas durante varias horas para ventilación. ¿Se acuerda que hablamos de eso, de ventilación? Entonces, ya una vez que se está pasando, y más en una bodega, y debe ser, puta, casi, perdón, se me salió ahí la mala expresión, pero debe ser casi todo el día, porque imagina la bodega, la gran extensión. Entonces, una vez se ha dado esa ventilación, entonces sí, ya siempre va a quedar un mal olor, pero ya va a ser menos. Pero imaginen que si solo abren y empiezan a trabajar de adentro, entonces allí todavía hay altas concentraciones de veneno. Entonces, por suerte no les ha caído alguien ahí de golpe, ¿verdad?
pero también ya estás exponiendo a esas concentraciones de veneno continuamente. Acuérdate que el cuerpo las va absorbiendo y el veneno en el cuerpo se va acumulando y con tantos años de estar en eso aparecen diferentes tipos de enfermedades que pueden ser fatales, ¿verdad? O que nos pueden causar serios problemas porque se va acumulando los venenos año con año, todos los años, entonces esos venenos se van acumulando, se van acumulando. Así es que en ese sentido hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay casos en los que, por ejemplo, la manifestación que esos venenos se van acumulando es que hay un momento en que la gente esta ni siquiera puede sentir que el olor a vaicún. Imagínense vaicún, porque le digo porque yo lo he notado, lo he observado con este tipo de casos, porque la gente ya empieza con fiebres, con dolores de hueso y todo eso. ¿Por qué razón? Porque en su cuerpo ya andan, ya en cierta forma su cuerpo ya anda envenenado, ya tiene cierta dosis de veneno. Y el contacto con cualquier otro tipo de veneno, el cuerpo reacciona. Entonces, y genera ese mecanismo de reacción. Ya que menciona eso, fíjate que un tío, pero él trabajando en la tierra, va. Ajá. Él andaba quemando, como le dicen, va. Sí. Entonces, fíjate que él de repente tuvo una reacción al veneno, pero yo creo que quizás de tanto ya inhalarlo, digamos así, va, porque fíjese que él cayó en cama y los testículos se le inflamaron bien, bien feo, como que se le había hecho una hernia, pero al final con el tiempo, cuando quizás el veneno ya salió, volvió a la normalidad todo. Sí, y los médicos relacionados con el veneno. Sí, eso le dijeron de que tenía mucho contacto con ese veneno. Sí, es probable que lo dedujeron los médicos porque de seguro le ordenaron un examen de sangre y en el examen de sangre le ha de haber salido altas concentraciones de colinesterasa, que es la enzima que se activa en estos casos. Entonces, es la misma prueba que le hacen a la gente que trabaja en los agroservicios. Cada 6 meses, creo, cada año, me recuerdo cada 6 meses, realmente no sé cada cuánto, los que trabajan en agroservicios deben estar haciendo esa prueba de la colinesterasa. Porque si se detecta en alto volumen, significa que esta persona va a tener que pasar por un proceso de desintoxicación. Me imagino que a su tío le dieron un tratamiento de desintoxicación y probablemente le han dicho que ya no use puntos químicos. Así le han de haber dicho, ¿o no? Sí, sí, así lo manejaron y todo. Y igual forma, sí, de cuando ya lo trataron, pues ya fue disminuyendo hasta estar normal otra vez. Sí, sí, pero él sigue utilizando químicos actualmente. No, hoy ya ponen otra, otra gente ahí. No, exactamente. Sí, porque él ha quedado, si quiere que te conecte ahí, si él ha quedado susceptible, es posible que él pueda ser uno de esos casos en los que si usted aplica Baygon y le llegue el olor a él, probablemente desarrolle cierta sintomatología, fiebre, calentura, dolor de cabeza o al menos pequeños dolores musculares, y que probablemente no lo asocie a que tuvo contacto con olor a algún veneno, pero en realidad es por eso. Así es que eso... Y otro caso también de que a mi papá este volado con que echan para fumigar zancudo, él es alérgico a eso también, fíjate. Pero él, o sea, nunca ha andado en eso, sino que desde pequeño es así, ¿eh? No, esos son otro tipo de circunstancias. Lo que pasa es de que nuestro cuerpo, acuérdese que tiene, reacciona frente a diferentes sustancias. Incluso hay gente que es alérgica a los perfumes. Hay gente que si huele un perfume cae con un fuerte dolor de cabeza y hasta con migrañas. Cualquier tipo de perfume, no toleran ningún tipo de perfume. Pero eso se debe a que cada uno de nuestros sistemas inmunitarios tiene diferentes formas de interpretar algunas cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestro sistema inmunitario asocia ciertos olores con un alto peligro y entonces desencadena una serie de síntomas que van desde dolores de cabeza, fiebres, vómitos, náuseas, picazón, etcétera, que es lo que conocemos como alergia. Y hay gente que también, cuando esta cuestión de para los zancudos, hay gente que es tan alérgica que cae con ataques de asma. Y por otra parte, la gente que padece de asma tampoco puede estar en contacto con ese tipo de vaporizante. Entonces, por eso que cuando van a fumigar una casa, primero preguntan, bueno, algunos preguntan, otros les vale y lo van a echar, pero hay quienes preguntan. Hay gente que incluso, ancianos particularmente, han muerto por causa de este tipo de fumigaciones, ¿verdad?
vaporizan las casas y entonces de repente está un ancianito por ahí y cayó. Pues. Entonces, sí, eso es muy peligrosa la situación y hay que tener claro de que no todos los humanos tenemos la misma respuesta inmunológica frente a diferentes sustancias. Bien, entonces bueno, entonces quedamos claros de que allí en esta bodega deberían de hacerse ese tipo de situaciones, porque cuando han fumigado, el día que van a abrir se deben tomar todo ese tipo de precauciones, a ventilar la habitación antes de poder entrar de nuevo a trabajar y abrir con mucho cuidado, ¿verdad? Y las personas que lo van a hacer deben de ir debidamente protegidas con máscara antigases y con lentes de estos que se ocuparon hoy para la onda del COVID, si es posible hasta con careta, porque tiene que ser de esa manera. Bien. La toxicidad, como ya decía acá, una concentración de 2.8 miligramos por litro en el aire es mortal para el hombre. Concentraciones menores a esa cantidad causan efectos secundarios que afectan las partes internas del cuerpo. Probablemente, fíjese bien, allí en la bodega, cuando la abren, ya las concentraciones ya no están de 2.8 porque ya pasaron varios días, pero están abajo de 2.8 y entonces causan efectos secundarios que afectan las partes internas del cuerpo, que no se notan con los primeros años muy probablemente, o si alguien es muy sensible se puede notar el primer día, ahí dependiendo del organismo del individuo. Como quiera es una exposición porque siempre hay veneno. ¿Cuáles son los síntomas? Si hay intoxicación, malestar general, dolor de cabeza, vómitos, vértigos, angustia, presión en el pecho y zumbido en los oídos al haber intoxicación. Se debe inmediatamente llevar al hospital. No hay antídoto para ese gas. Lo que hay es tratamiento sintomático. Mire, cuando un producto le diga que no tiene antídoto, y entonces, ¿para qué lo voy a llevar al hospital? Porque en el hospital le van a dar tratamiento sintomático. Es decir, le van a dar tratamiento para el dolor de cabeza, para los vómitos, para los vértigos, para la angustia, para la opresión en el pecho y para el zumbido en los oídos. Es lo que van a hacer en los hospitales, darle tratamiento para todo esto, pero no para eliminar el veneno. El veneno se va a esperar que se vaya diluyendo poco a poco en el cuerpo del individuo. Le van a dar tratamiento sintomático. Así que cuando le digan, si usted lee un panfleto o una viñeta que aparece en los productos químicos y dice no tiene antídoto, tratamiento sintomático, es porque los médicos se van a tratar los síntomas, pero no las causas, porque no es posible cuando no hay antídoto. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene un gran alto grado de penetración. Ya lo dijimos, se mete hasta adentro, hasta donde están los huevos, larvas, pupa y adultos. No afecta el poder germinativo de la semilla. Esto es bien interesante. No da mal sabor ni mal olor al producto tratado. No dejan residuos tóxicos en el grano fumigado. ¿Por qué no dejan residuos tóxicos? Porque gas, y el gas se va finalmente, cumplió su trabajo y se fue. Hizo lo que tenía que hacer y se fue. Se consiguen casi en todas las agroservicios. Si hay fuga de gas, lo detectamos por el olor. Entonces, estas son ventajas. Desventajas. Es un gas bastante tóxico. Y lo más yuca que no solo para los insectos, sino que también para los hombres y para los animales, sobre todo los domésticos. De hecho, los mamíferos, nosotros los mamíferos, somos más susceptibles que los insectos a ese veneno. Si nos exponemos junto con los insectos a ese veneno, nosotros nos moriremos antes. Los insectos morirán después. Aquí está una viñeta que se le pone en la frontera a los que llevan estos productos. Mira lo que dice ahí. El uso de agroquímicos en camiones está prohibido. No permita que lo pastillen, dice. Su uso está penado y puede llevar a la muerte. En los camiones está prohibidísimo que lleven productos tratados con este tipo de fumigantes. Solo se puede aplicar en recipientes o lugares herméticos y afecta a los metales nobles como el cobre. ¿Cómo se fumigan las mazorcas? Hay que apilar las mazorcas sobre un área con piso de cemento o sobre una lona de plástico, cubrir con una capa plástica que no tenga ningún tipo de perforación, distribuir el fumigante en sitios fijados previamente, tapar con culebras de arena o gusanos, como llaman algunos, u otro material, dejar el producto expuesto al gas por un periodo mínimo de 72 horas, como son mazorcas, y retirar la carpa.
pulverizar la superficie de maíz almacenado con un insecticida de buen poder residual para evitar una nueva invasión de insectos. Esto es importante, como va a retirar la carpa, entonces después de haber fumigado hay que pulverizar con otro tipo de insecticida para evitar una nueva invasión. Y aquí están los fumigantes que se ocupan para las mazorcas y la dosis. Aquí está como fumigación en granos ensacados, miren. Aquí está poniéndose del producto. Aquí, ¿cómo estamos? Aquí le estamos dejando el producto 72 a 120 horas. Se tapa y finalmente se deja libre. Es una pregunta, a los sacos cuando le quitan ahí la tarjeta, no le aplican veneno encima después. Se nos fue Wilson. Aquí estoy, Bueno, listo. y si yo le digo, vaya, quitaron la carpa y después le aplican veneno o no lo aplican. Después de quitar la capa. ¿Eh? O sea, pero antes de eso, aplicada el veneno, ¿cómo? No, Los no, pulverizantes. Vaya, por ¿cómo? ejemplo, aquí, miren. Ah, Miren. ¿Y qué andan echando? Ya te quitaron la carpa, andan echando encima. ¿Para qué? Al momento cuando ya quitan la carpa, digámoslo así. que No, solo se destapa así, la piña se va destapando, se deja así unos 3 días abiertos, después los cierran y así van. pero es que después lo venden. Sí, sí, o sea, Ah, no usa mucho tiempo ahí, digámoslo. por eso es, sí, por eso es. Pero si lo dejaran bastante tiempo, entonces sí es necesario pulverizar, usar pulverizantes, si lo van a dejar más tiempo. Allí sí. Pero si lo van a vender inmediatamente, no tiene sentido. Al contrario, es peligroso. Bien, entonces aquí están los fumigantes en saco, los productos que se ocupan. Pero como no necesariamente hay que usar solo químicos, también hay alternativas. Por ejemplo, manejo de temperatura y humedad. Sabemos que los insectos, el agua que ellos ocupan, la principal fuente es la humedad del grano y en menor escala la humedad atmosférica y el agua metabólica. Entonces, un primer punto para evitar muchos problemas con los insectos es que el grano lo guardemos bastante, no bastante totalmente seco, porque tenemos pies de calidad, pero sí en condiciones en las que el insecto no tenga mucho acceso al agua del grano. Entonces ya vimos la vez pasada cuáles son ¿cómo se llama? El grado de humedad que debe llevar un grano para guardarlo. De esa manera, los insectos si llegan, van a morir porque no tienen suficiente agua el grano para ellos. Obviamente entonces las bajas humedades y temperaturas limitan la sobrevivencia y la reproducción de muchos insectos. Por eso es necesario guardarlo con el grado de humedad que se requiere. En el sentido, el porcentaje mínimo de humedad en los granos requerido para la reproducción de los insectos es de 9%. Pero alcanzar ese 9% es bien yuca, bien difícil. Por las cuestiones físicas del grano, que se llama equilibrio higroscópico con el medio ambiente. Hay un equilibrio higroscópico con el medio ambiente en el grano y entonces alcanzar ese 9% es difícil. Y también, y esto es importante mencionarlo, pierde peso los granos. Entonces al perder peso, perdemos bastante, nos reduce bastante el peso, entonces no tiene cuenta. Entonces cuando la humedad es del 12 al 15%, los insectos allí sí se desarrollan y se producen con mayor intensidad. Por encima de esos límites, entonces están los ácaros y los hongos, y a mayores humedades, entonces llegan las bacterias. Entonces, abajo de 12 sí pudiera ser correcto, y no permitir que llegue del 12, mucho menos hasta el 15, porque entonces allí se desarrollan con mayor intensidad los insectos. Si se proliferan los insectos, entonces hay un incremento en la temperatura y entonces el vapor de agua se va desplazando y se va acumulando en la capa que está más fría de la superficie. Así es que para tener un buen control se necesita conservarlos a bajas temperaturas. Ahí en esos grandes silos industriales lo que hacen es de que hacen transilaje, que se fijan de que le hablamos la vez pasada que la pasan de un silo a otro, o hay sistemas de aireación, o sea, de ventilación en esos grandes silos que hay en el puerto y en otras estructuras que hay en El Salvador. Ahí sí pueden hacer todo eso.
La mayor parte de los insectos no se reproduce si usted los mantiene a temperaturas inferiores a los 21 grados centígrados o también superiores a los 35 grados centígrados, obviamente por periodos bastante largos de tiempo. Ahora, ¿cuáles son las temperaturas favorables? Están entre esos puntos, ¿verdad? Están entre 21 y 35. Y el ideal para los insectos para poder reproducirse, el que a ellos les gusta es el de los 28 grados centígrados. El impacto es otro proceso que se puede utilizar para combatir a los insectos, en que consiste en lanzar los granos con fuerzas centrífugas contra una superficie. Eso va a matar a los insectos que están al exterior y también a los que están al interior de los granos. Los granos que ya están infestados, entonces esos se van a romper. Y los insectos expuestos que se exponen son retirados por aspiración. Este proceso solamente lo hacen en las grandes industrias, en las plantas industriales, que allí están produciendo granos para consumo humano a gran escala. Entonces ellos sí hacen eso. Y por eso tienen este equipo para aspirar. Ellos sí lo hacen. El almacenaje hermético. La idea es permitir que no entre este aire al interior del silo. Entonces, como si no entra aire, entonces los insectos se van a morir por falta de oxígeno. Además, los insectos consumen el propio oxígeno que tienen y de repente la atmósfera se llena de dióxido de carbono. Se mueren por asfixia. Aquí hay también de ese video que yo les debo un montón de videos, se los buscamos ni nos miran, entonces más seguro, pero se los voy a subir a Facebook por si acaso los quieren ver. Ahí está uno de la candelita, que es que usted pone una candelita encendida en un silo. Entonces la idea es que saben ustedes de que el fuego está vivo por el oxígeno, pero cuando se consume todo el oxígeno se apaga la vela. Entonces lo mismo sucede en un granero, en un silo. Usted coloca la velita encendida, entonces el oxígeno, que por cierto es muy poco, el que hay en los graneros, pero es el que los insectos ocupan. Entonces la candelita lo empieza a ocupar para mantener la llama viva. Usted va a estar yendo a tocar el silo y si siente caliente el silo es porque todavía está viva la llama. Cuando ya la llama se apaga, ya se acabó una buena cantidad de oxígeno del silo. Y si se acaba buena cantidad de oxígeno del silo, entonces ya no hay oxígeno disponible y lo que en su lugar hay es dióxido de carbono. Entonces los insectos, en vez de respirar oxígeno, respiran dióxido de carbono y terminan muriendo por asfixia. Ese video es bien bonito. Eso lo voy a subir. Hoy le voy a subir todo el video. El transilaje, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero volvámoslo, consiste en pasar el grano de un silo a otro. También solo se hace en plantas industriales, pero es por medios mecánicos. ¿Y para qué se hace el transilaje? Para reducir la temperatura y además dispersa la humedad. Es una forma de ventilar, ¿verdad? Cuando hay necesidad, se puede efectuar una fumigación antes de transilar, ¿verdad? Antes de hacer el transilaje o durante se esté dando. Nuevamente, solo se aplica en grandes instalaciones que tienen sistemas mecanizados adecuados para esto. Polvos abrasivos. El principio de esto es la remoción de la capa de cera de la cutícula del insecto. Entonces, esto le causa la muerte al insecto por deshidratación. Sabemos perfectamente que los insectos están formados por un exoesqueleto, pero ese exoesqueleto está cubierto por una capa de cutícula. Esa capa de cutícula protege al insecto de la deshidratación. Es decir, recuerden que los insectos consumen poca agua y no se pueden dar el lujo de andar sudando. No pueden sudar ellos, no deben de sudar porque entonces se les escapa la poca agua que tienen. Y para evitar eso, aparte de que tienen un exoesqueleto duro compuesto por quitina, todavía sí encima tienen una cutícula que es de cera. Entonces, esa cutícula es destruida con estos polvos abrasivos. Y al ser destruida, entonces ahí sí se les va a escapar el agua en forma de vapor y mueren por deshidratación. Lo que más se utiliza en este caso es la sílica en jalea, también el magnesio calcinado y también las arcillas. Estos no son productos tóxicos. En sí, productos tóxicos en sí como venenos fabricados en laboratorio, pero si lo consume, claro, pues le va a hacer daño. La radiación. También se pueden emplear las trampas
Parece que alguien está queriendo hablar ahí, permítame, voy a fijar. Sí, Lick, soy todavía. Es que cuando usted ve pantalla completa no me doy cuenta, pero sí, No, dígame, por no, favor. nada más Ole era para consultarle, no sé qué tanto hará falta. Para la clase, a las 9 tienen clase ustedes, ¿verdad? Ajá, porque ahorita ya está Sí, el no, ingeniero. entonces lo dejamos aquí entonces. Ahí pido disculpas al ingeniero ahí que me pasé. Lo dejamos aquí entonces. Saludos entonces. Bueno, gracias. Bueno, con permiso entonces. Saludos.